Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, tengan muy, pero muy buenas noches. Queremos estar, bendiciendo la vida de cada uno. Reciban un saludo de la pastora y de la familia pastoral por este día. Y queremos siempre bendecir a los hermanos que nos sintonizan, que se toman su tiempo, y a los amigos también que se toman su tiempo para escuchar el consejo de Dios, porque eso es la palabra, el consejo de Dios. Eso es lo que nosotros transmitimos, el consejo de Dios. Un saludo caluroso y un abrazo virtual a los hermanos que nos sintonizan en Tapachula, la familia Rodríguez, que es una familia muy apegada a la iglesia. Por supuesto, a los pastores Abraham y su esposa Magalí y sus hijos, nuestros hermanos que nos miran, a mis hermanos que nos ven allá en Los Ángeles, en Virginia, hermano Fabio, en Los Ángeles, hermana Elvia, hermana Isa, a Jaime, y a Cheo y a todos los demás. Reciban un fuerte y caluroso abrazo. Que el Señor los bendiga a todos. Es un placer, es un verdadero honor poder llegar hasta su casa, poder llevar este mensaje, poder agradecer también a nuestra familia que nos ve allá en Pedro Alvarado, Jutiapa. Sabemos que están también en sintonía y es una verdadera bendición para mis cuñados y la familia de mi esposa allá en Jutiapa. Bendiciones para todos y queremos estar compartiendo un tema que, mire, este tema es precioso porque muchos necesitamos a veces conocer algunas cosas o saber por qué necesito, qué quiero, por qué a veces no me va bien, porque a veces siento que las cosas no me salen bien, y el tema que hoy quiero compartirles precisamente tiene que ver con eso. Y el tema se llama ¿qué necesitamos para que nos vaya bien en la vida? Vamos a orar y le vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos este servicio, ponemos en tus manos esta palabra, que esta palabra llegue, oh Dios eterno, hasta los corazones de las personas que nos sintonizan, nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven. Desearles muy buena noche y una bendita noche, una bendecida noche, y sabiendo que Dios es el que nos protege y que nos guarda. En el nombre de Jesús, Padre eterno, que tu Espíritu Santo redarguya y toque nuestro corazón y podamos, por medio de esta palabra, entendernos a nosotros, porque la vida es entendernos a nosotros. Así es que te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos este servicio y este tema. En el nombre de Cristo. Amén. Y como les decía, ¿qué necesitamos para que nos vaya bien en la vida? A ver, si yo me preguntara, bueno, yo quiero que me vaya bien en la vida. Es más, yo creo que si le preguntara a las personas, ¿usted cómo quiere que le vaya en la vida? No creo que exista alguien que me diga, pues yo creo que me vaya mal, ¿verdad? No, todos queremos que nos vaya bien. Pero yo siempre he dicho algo, porque cuando yo pregunto, a ver, ¿cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano todos los que quieran estar en el cielo. Y ¡pum!, todos levantan la mano, pues porque definitivamente todos queremos estar en el cielo. Entonces, pero de ahí viene la respuesta a esa pregunta. Y entonces yo digo, ¿y qué estamos haciendo para estar en el cielo? Porque no se trata solo de yo quiero estar en el cielo, sino qué estoy haciendo para estar en el cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora bien, lo mismo pasa cuando nos preguntamos qué necesitamos para que nos vaya bien en la vida. Y cuando vemos lo que la palabra sí nos dice, estamos viendo que Dios Él desea que nosotros nos vaya bien. Y miren lo que dice, quiero que veamos este pasaje en las Escrituras, Isaías capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia, en Isaías capítulo 3, versículo 10. Digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ojo con miren lo que dice este pasaje. Díganle a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. O sea, estamos viendo que al justo le va a ir bien, pero lógicamente dice que el fruto de sus obras van a comer. Este pasaje de las Escrituras es precioso, porque lo que dice es, díganle eso entonces los justos. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos entonces es, bueno, pero si yo ya he sido declarado justo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué será que me está yendo mal? O sea, ¿por qué es que
en mi vida este versículo no se hace realidad. Y entonces nosotros empezamos a recriminar, y a veces recriminamos a Dios. Mire, para responder primero a esta pregunta, es necesario que nosotros veamos lo que dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. En el libro de Gálatas 6, 7, la Biblia nos dice algo. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ojo, mire esto. Hagamos entonces, ¿qué? El bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ah, bueno, entonces por ahí va la cosa. Entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué será que a mí no me está yendo bien? Bueno, según lo que yo sé, pues yo ya he sido justificado por la sangre de Jesucristo, ya lo recibí como mi Salvador, pero la verdad es que no siento que me esté yendo bien a pesar de que ya fui justificado. Ahora bien, la misma Biblia a nosotros nos da la respuesta y dice, porque al final todos recibimos lo que sembramos. Eso quiere decir que lo bueno o lo malo que nosotros recibimos en nuestra vida está relacionado de gran manera a nuestras acciones y a nuestras decisiones. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. En primer lugar, respondámonos por qué nos va mal, pero ojo con esto. Tenemos que cuestionarnos nosotros. Mire, lo primero que tenemos que hacer para comprender por qué las cosas no salen bien en nuestra vida es no culpar a Dios. Eso sí, por favor, no lo hagamos. Cuando una cosa nos sale mal, Dios no tiene la culpa. Y en Proverbios 19:3, la Biblia nos dice algo en Proverbios 19:3, y dice la palabra del Señor: la insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? La insensatez del ser humano. Cuando nosotros actuamos insensatamente, hacemos las cosas a nuestra manera, empezamos a vivir, no reconocemos nuestros pecados y nuestras malas decisiones, tenemos que mirar nuestros propios caminos. O sea, no podemos venir y culpar a Dios de las cosas que nos están pasando, cuando lo único que tendríamos que hacer es pararnos un poquito, voltear a ver hacia atrás y ver qué es lo que nosotros hemos sembrado, qué es lo que nosotros hemos hecho. Claro, ya somos justificados y probablemente ya tengamos hasta la salvación eterna, pero ¿por qué no nos va bien en la vida? Esas son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que yo tenga la salvación y otra cosa es que me vaya mal. Entonces, algo está pasando. Entonces, nosotros tenemos que mirar nuestros propios caminos. El libro de Lamentaciones, me gusta lo que dice Lamentaciones 3:40. En el libro de Lamentaciones 3:40 la Biblia nos dice algo. Examinémonos nuestros caminos y escudriñémoslo y volvamos al Señor. Mira lo que dice. Escudriñemos nuestro camino y volvamos al Señor. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver un poquito hacia atrás. ¿Qué es lo que nosotros hemos sembrado? Porque mire lo que le voy a decir. Lo que nosotros sembramos aquí atrás, tarde o temprano lo vamos a cosechar aquí adelante. Sea bueno o sea malo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos ante situaciones adversas, no tenemos que empezar a culpar a Dios de las cosas y cómo estamos, sino voltear a ver atrás y preguntarme, ¿qué fue lo que hice? O sea, esto es consecuencia de lo que hice. O sea, no tenemos por qué culpar a Dios. Como dice la palabra del Señor, el insensato lo que hace es culpar a Dios. Nosotros no. Cuando hayamos hecho eso, entonces nosotros podemos reconocer con sinceridad y humildad por qué nos está yendo mal. Porque nos detuvimos y empezamos a examinar nuestros caminos. La Biblia dice, examinemos nuestros caminos. Bueno, recuerde, ¿qué necesitamos para que nos vaya bien? Y lo vamos a ver más adelante, pero primero veamos por qué nos está yendo mal. Porque muchas veces a nosotros no nos va como quisiéramos, o como la Biblia misma lo dice, porque recuerda lo que leíamos en el primer pasaje de las Escrituras de Isaías 3:10, que al justo le irá bien. Pero entonces nosotros vemos, pero ¿por qué entonces a mí no me está yendo bien? Entonces, ¿qué es lo que? Reaccionemos, meditemos, analicemos nuestra vida, no a Dios, sino nuestra vida. Porque recuerde que la misma Biblia lo dice en el libro de Gálatas, ¿verdad? Lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, recuerde que la misma Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, no podemos pretender cosechar cosas buenas si hemos sembrado cosas malas. Eso no va a ocurrir jamás. Entonces, nosotros tenemos que verlo. ¿Por qué no queremos dejar de hacer lo malo?
Porque esa es la cuestión, que aunque nos enfrentamos a veces a situaciones complicadas, nos encontramos a veces en escenarios difíciles y empezamos a ver a quién culpamos, no nos damos cuenta que nosotros no queremos dejar de hacer lo malo. Isaías 1:16 lo dice la Biblia, en Isaías 1:16, la palabra del Señor. Lávense, dice, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, o sea, dejen de hacer lo malo. Nosotros no podemos pretender entonces, mi hermano, que si estamos haciendo algo malo, pretender que vamos a cosechar algo bueno. No puede irnos bien si estamos haciendo lo malo. La palabra de Dios nos declara que debemos tratar de caminar en los caminos del Señor si queremos un cambio en nuestra vida. Caminamos en la voluntad de Dios. La palabra misma del Señor dice que Él quiere solo cosas buenas para nosotros. Entonces, ¿por qué no vienen esas cosas buenas? Porque nosotros no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos enredamos en los vicios, en el pecado, y lo único que nos trae eso es fracaso y destrucción para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sensatos. No vamos a engañar a Dios. Queremos hacer cosas buenas, y lo peor es que no solo, porque la verdad es que no vamos a engañar a Dios, nos vamos a engañar a nosotros mismos. No es a Dios a quien engañamos, somos nosotros mismos. En Proverbios 10:29, la Biblia nos dice algo, Proverbios 10:29. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. O sea, la Biblia es clara. No, mire, por esa razón yo siempre digo que así como la palabra del Señor sirve para exhortarnos, para redarguirnos, también nos confronta. Y ese es el Evangelio de Dios, pues ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, siempre hemos dicho que Dios quiere bendecirnos. Y muchas iglesias se quedan solo en que Dios nos quiere bendecir. Pero no se trata solo de que Dios nos quiere bendecir, sino qué estoy haciendo yo para poder merecer esa bendición. Separemos una cosa. Si estamos justificados por Dios, podemos tener vida eterna, pero nuestra vida puede ser un total fracaso. Y podemos perder la salvación si nosotros, en lugar de enderezar nuestros caminos, nos quedamos en esos caminos y por el contrario cada vez nos desviamos más. Ahora, ¿por qué nosotros entonces, mi hermano, no queremos dejar de hacer lo malo? Porque en nuestro corazón no hay un verdadero arrepentimiento por nuestros pecados, sino solamente excusas y falsas justificaciones. Porque mire, somos pero muy buenos para justificarnos. McDowell escribió un libro que me gusta mucho y ahí en ese libro él decía que si nosotros utilizáramos el tiempo que nosotros utilizamos para inventar una excusa, lo utilizáramos para hacer lo que se nos pide, otra cosa fuera, otra cosa viviéramos, en otras circunstancias estuviéramos. Pero somos muy buenos para utilizar tiempo que podemos usar para hacer lo bueno, lo usamos para inventar alguna excusa. Y entonces empezamos, ¿qué? A inventar excusas falsas y justificaciones que no tienen sentido. Y eso lo dice Proverbios 28:13. La Biblia nos lo dice a nosotros en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. O sea, Dios, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que dejar de estar inventando excusas y falsas justificaciones, sino que reconocer que nosotros estamos haciendo lo malo. Y lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que hicimos. O sea, no vengamos ahora con que sí, que Dios a mí me ha puesto un montón de pruebas porque quiere saber qué tanto le amo. Hermano, esas son justificaciones a veces falsas. Y nosotros mismos lo sabemos. Y entonces lo que vemos es que lo que estamos pasando es consecuencia de lo que yo hice, de mis malas decisiones, de lo que yo hice. Y entonces lo estamos enfrentando en este momento, esas decisiones que tomamos. Tenemos dos salidas. O encontrar y rectificar las cosas que hicimos, o terminar de acusar a alguien y desviarnos para ser la víctima en lugar de ser el victimario. Porque a veces, en lugar de ser la víctima de nosotros mismos, nos convertimos en los victimarios. Entonces, no, mi hermano, nosotros tenemos que entender que las cosas que nos ocurren son como consecuencia de, no es porque viene casualmente para nuestra vida, no, de ninguna manera. Si no dejamos un vicio, primero lo que buscamos es culpa de quién es, de los amigos. Si tenemos un vicio, lo primero que empezamos a hacer es culpar a los amigos.
Si no nos congregamos en la iglesia, ¿la culpa quién la tiene? Los hipócritas. Por culpa de esos hipócritas yo no voy a la iglesia. Y entonces empezamos a buscar quién tiene la culpa cuando realmente somos nosotros. Es muy bueno escudarnos y excusarnos en echar la culpa a otros y no, nosotros mismos nos estamos dañando. Si no hemos hecho nada en la vida, si no nos hemos preparado y no nos hemos superado, ¿culpa de quién es? De nuestros padres, de la falta de oportunidad, de la pobreza, de nuestra familia que no nos apoyó, etcétera, 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 y empezamos a echar la culpa a medio mundo, pero nunca nos echamos la culpa a nosotros. Como dice aquel dicho viejo y desgastado, ¿quién va a hablar mal de su rancho aunque se esté cayendo? Pero esa es la verdad. Si mi rancho se está cayendo es porque yo no le puse mano y no le arreglé las cosas que había que arreglarle. Entonces mi rancho se va a caer o se está cayendo. Entonces, no, ese adagio, ese verso, pues tiene hasta mucho sentido, igual como lo tiene en nuestra vida. Y tenemos que aprender a confrontarla, a vivirla y a entenderla. Que lo que nos ocurre y lo que nos pasa es como consecuencia de nuestras decisiones, no de Dios, sino de nuestras decisiones. Si no, imagínense, mire lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando el Señor le dijo a Adán, Adán, ¿qué fue lo que hiciste, Adán? ¿Y qué fue lo que le dijo a Adán? Señor, la mujer que me diste fue la que me dio la manzana. Y entonces va el Señor con la mujer y le dice, mujer, ¿qué hiciste? Señor, fue la culebra. Y solo la culebra no tuvo a quien acusar. Si no, sigue la cadena. Entonces, no. Adán tenía que asumir su responsabilidad. No empezar a acusar a medio mundo. Él tenía que, porque pensemos por un momento. ¿Por qué fue que Eva pecó? ¿Por qué fue que Eva le lavaron el coco? Le dieron su coco wash ahí. Y mire quién le dio coco wash. Una culebra. Hombre, perdone, pero... Mira una culebra y le dice no, y empieza un gran coloquio ahí con la culebra, Eva, y la culebra, no, hombre, mira que la fruta que aquí que es buena para los ojos, y la otra, sí, ¿verdad? Y pum, se la come. Y después dice, y no conforme con eso, va y se la da a su marido. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de no hacerlo. Pero el peor problema es, ¿por qué andaba Eva sola? Primero pensemos algo. ¿Por qué la culebra no fue con Adán? Porque Adán iba a ser un poco más y le va a decir no. El Señor me dijo es que no y no. Pero la culebra supo lavarle la cabeza a la mujer para hacerla caer. Pero la cuestión es, ¿por qué andaba Eva solita en el huerto del Edén? ¿Por qué no andaba con su esposo? ¿Por qué no andaba Adán ahí con ella? Entonces Adán hubiera dicho, Señor, perdóname, pero en un descuido yo la dejé a esta mi mujer y mira, se fue a hablar con la culebra y no tenía que ir a hablar con la culebra. Entonces, perdóname, pero yo tuve la culpa. No, la mujer tuvo la culpa. Y la otra. Entonces, siempre estamos tratando de echarle la culpa a las personas. Y culpa de lo que yo le echaría la culpa a Adán. No le echaría la culpa a la mujer. Adán, ¿qué tenía que dejar la mujer? Si hubiera estado ahí, le hubiera dicho, no, mi amor, venite. No le hagas caso a esa culebra te va a meter en unos clavos. Entonces, se la hubiera llevado. Y entonces no se hubiera comido la manzana. Pero entonces, ¿por qué la dejó sola? Entonces, hermanos, y después tenemos todas las consecuencias. Echados del Edén. Y a comer del fruto de los espinos y cardos, se maldice la tierra. Mire todo lo que pasa. Entonces ahora tenemos un mundo que está cayendo en detrimento. Tenemos un mundo, la longevidad se fue disminuyendo poco a poco. Imagínense, Matusalén 600 años, Abraham 325 años, y así se vienen, ahora se mueren de 40 años, ahora hasta de 17 años están muriéndose. Entonces uno dice, ¿pero esto qué es? Es consecuencia de la maldición que la que estamos acarreando por las consecuencias del pecado de aquel entonces. Entonces, hermano, ¿por qué tenemos que venir ahora a decirle, Señor? Algunos incluso hasta se preguntan, a mí me han preguntado, me dicen, pastor, mire, todo está bonito, Dios es maravilloso y Dios es amor y nos dejó la tierra y la forma de que nosotros podamos hacer nuestros recursos y vivir bien, pero yo no sé por qué el Señor dejó el pecado. Entonces, no, Dios no dejó el pecado. El pecado entró al mundo como consecuencia de nuestra desobediencia.
Entonces las cosas que nosotros estamos atravesando no es porque Dios hoy amaneció con ganas de hacerme la vida imposible, sino porque yo hice cosas malas ayer. Entonces ahora vienen las consecuencias de eso. Nunca reconocemos nuestro pecado y nuestros errores. Y ese es el peor error, válgame la redundancia. Porque nosotros tenemos que aprender a empezar a analizarnos, empezar a ver qué es lo que hicimos, qué hicimos atrás. Porque eso nos va a reventar aquí adelante. Tarde que temprano nos va a reventar adelante. Entonces no vengamos después a querer acusar a Dios. Nosotros necesitamos, ¿qué es realmente lo que nosotros necesitamos para que nos vaya bien en la vida? Y lo vamos a ver entonces aquí más adelante. Entonces, respondámonos, ¿qué necesitamos entonces para que nos vaya bien? Bueno, ya vimos que si nos está yendo mal es por nuestra propia desobediencia. Si están pasando cosas en nuestra vida, no vengamos a, por favor, deje de estar acusando a las personas. Mirémonos a nosotros. Mire, la gente se va de las iglesias y lo primero que empiezan a acusar es es que ese pastor no sé qué, o mire que la pastora, o la fulana, o la... Hermano, si usted se va es porque su corazón ya se enfrió. Si yo me voy de la iglesia es porque yo ya me enfrié y ya no quiero nada con Dios. Lo que hacemos es tratar de justificar nuestra huida. No, hermano, de ninguna manera. Yo, por mucho respeto, es que a veces escucho a las personas y cuando me empiezan a dar sus excusas de por qué se fueron de la iglesia, honestamente me causa estupor y a veces me quedo así como que, bueno, está bien, pues, si usted lo dice, pero no es eso. Yo soy de la idea que a mí me enseñaron a que respetar lo que la gente dice, aunque no lo comparta, pero lo respeto, es su decisión y van a ser sus consecuencias. Porque lo que viene después adelante para su vida, después no vaya a venir a echarme la culpa a mí. Fue su decisión irse a la iglesia. Fue su decisión pelearse con Dios, no fue mía. Yo no le dije que se fuera. Yo por el contrario traté de detenerlo. Entonces nosotros después vamos a enfrentar esas cosas. Después viene la crisis a nuestra vida. Y cuando caemos en esa crisis, entonces, ¡pum!, viene la reacción. Señor, perdóname, ahora regreso, Padre, discúlpame, Señor. Entonces, eso es lo que teníamos que haber hecho al principio. Y no esperar a que nos venga pues un pepinazo en la cabeza para poder entenderlo, sino que verlo de esa manera. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos entonces para que nos vaya bien en la vida? Aquí viene lo que necesitamos. Vimos lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero que nada, necesitamos comenzar a hacer lo bueno, lo que Dios quiere. Que hagamos, que obedezcamos por amor a nuestro Dios, para empezar a hacer las cosas que Dios quiere. O sea, sometámonos a su voluntad. Yo siempre he dicho algo, nosotros somos parte del proyecto de Dios, no nuestro proyecto, este proyecto de Dios. Yo siempre lo he dicho, el proyecto de la iglesia no es mío, es de Dios. Yo estoy dentro de los planes del Señor, sí, pero no es mi proyecto, es el gran proyecto de Dios. La iglesia es el proyecto de Dios, no es de ningún pastor, no es de ningún padre, no es de ningún sacerdote, no es de nadie, es del Señor. ¿Sabe de quién es? De Jesús. Él la estableció. ¿Sabe qué le dijo a Pedro? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. ¿Qué va a edificar? Dijo él. Mi iglesia. Él sí puede abrogarse esa palabra de mi iglesia, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir esta es mi iglesia de ninguna manera. Yo solamente hago lo que medio puedo, hacer la obra de la iglesia de el Salvador, que se llama Jesucristo el Señor. Mira, no, mi hermano. Y si usted cree que con hacerle un daño a la iglesia me lo está haciendo a mí, no. Se lo está haciendo a Dios. Cuando nos oponemos a Dios, a algo de lo que está pasando, nos oponemos al proyecto de Dios, no mío. Yo lo voy a hacer para fastidiar al pastor. No, a mí no me está fastidiando. Es a Dios al que le está haciendo daño. Y lógicamente vendrán las consecuencias de... Entonces, si yo quiero que las cosas empiecen a ir bien en mi vida, lo que tengo que hacer es hacer lo bueno delante de Dios. Empezar a hacer lo que Dios me pide que haga. Empezar a obedecer a Dios. Y por supuesto, por amor a Él. Las cosas que yo hago para Dios, no las hago porque es que cómo me molesta ese pastor y ese a mi líder. A cada rato me dice que haga esto y que haga esto y que haga el otro. Y a mí eso me cae mal. Mano, cuidado con eso. No, cuando nosotros hacemos algo para Dios, lo que tenemos que hacer es con amor, porque es por amor a Dios. Y decirle, Señor, por supuesto que lo voy a hacer. Padre, ¿cómo no lo haría si tú diste tu vida por mí para que yo sea salvo? Entonces, con mucho gusto, Señor, yo lo hago.
Mire, mi hermano, fíjese que hay que limpiar los baños. La gloria sea para el Señor. Con mucho gusto yo los limpio y trato que queden bien. Hasta como dijo Rafael Inclán, que chille, que chille, que chille. Déjelo reluciente, ¿no? Entonces el Señor me dice que bueno, estamos haciendo unas cosas para el Señor. Necesitamos conocer, creer y obedecer la palabra de Dios. Quiero que vea este pasaje de las Escrituras. Me gustaría que agarrara su Biblia. Me gustaría que la subrayara en este pasaje que le voy a dar ahorita, que es donde está la clave del éxito, de que las cosas se mejoren para mi vida. Y se lo voy a leer. Agarra su Biblia y subrayo. Yo sé que usted ya conoce este pasaje incluso, pero permítame que se lo muestre, oye, por favor, no se me vaya a desesperar. Yo se lo voy a enseñar. Mire, está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice la Biblia, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, oiga esto, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Ahí está. Usted quería la clave. Ahí está, pues se la estoy poniendo. Que conste, que eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo no me estoy inventando la doctrina de la prosperidad de que usted va a ser bendecido. No, eso es mentira, es una falacia, eso no existe. La Biblia dice que este es el libro de la vida en el cual meditarás de día y de noche y lo vas a poner por obra, porque solo entonces te irá bien y tendrás éxito. Ese es el verdadero éxito. Lo que la palabra de Dios me dice, no lo que yo le diga, no. Yo le pongo ahí la escritura y se la pongo ahí para que usted la lea, para que no diga que de dónde me estoy fumando yo estas cosas, sino que es la Biblia la que la está diciendo, si es realmente lo que nosotros creemos. Mire, muchos cristianos se quejan porque todo les sale mal, pero nunca se toman el tiempo para leer el manual de Dios para sus vidas, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, si nos está yendo mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a ir a ver qué me dice de los consejos de doña Petunia. Hermano, por favor, deja a doña Petunia por ahí y póngase a leer la Biblia. Queremos que las cosas nos vayan bien. Lo que tenemos que hacer es empezar a leer la palabra de Dios. Porque, mire, hermano, como dijo Rick Warren, dijo algo que me gusta a mí. No vamos a descubrir el propósito de nuestra vida viendo libros de autoayuda. No vamos a tener éxito escuchando los libros de Zig Ziglar o de muchos que hablan del éxito, sino que leyendo la palabra de Dios, leyendo de la persona que me creó, porque solo el que me creó sabe para qué lo hizo. ¿Y quién fue el que me creó? Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirle, Señor, bueno, si tú me hiciste, ¿será que me podrías, Señor, decir, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy haciendo yo aquí? Y entonces el Señor te dijera, bueno, lee la Biblia, ahí está. Bueno, entonces voy a leer la Biblia. Porque yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿A qué vine a la tierra? Yo no estoy aquí porque mi papá me engendró, eso no es cierto. La Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo yo ya te había escogido y te puse por profeta a las naciones. O sea, yo no estoy en este mundo porque mi papá y mi mamá me trajo. Estoy en este mundo porque Dios me trajo a este mundo. Y entonces, si Él me trajo a este mundo, a quien le tengo que preguntar es a Él. Y decirle, bueno, Señor, perdona, ¿será que te voy a robar un poquito de tu tiempo, Señor? Sé que estás muy ocupado, sé que tienes mucho que hacer y muchos te están a pedir y pedir cosas. Pero solo dime algo. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Señor, ¿será que tú podrías decirme qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y quiero decirle algo, mi hermano, usted no vino al mundo a tratar de engordarse, a vivirla bien, a pasarla en el mar, porque en el mar la vida es más sabrosa. Negativo eso, usted no vino a eso, hermano. Hay un propósito mucho más grande por el cual Dios lo trajo a este mundo. Y tiene que tratar la manera de descubrirlo, porque eso es el verdadero éxito para poder alcanzar no solo el bien en nuestra vida, sino más allá de esto, una vida eterna. Entonces, descubramos. En la
Biblia están todas las indicaciones para caminar por el camino que nos lleva a la bendición, para tener victoria en nuestras batallas, para superar las crisis, para tener gozo, paz, prosperidad en nuestra vida. Todo eso está en la palabra de Dios. Si usted sigue consultando los astros y su horóscopo para conocer cuál es su futuro, yo le voy a decir cuál es su futuro, sin necesidad de ser astrólogo. Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber cuál es su futuro? Deje de estar leyendo los horóscopos. Lea la Biblia, porque su futuro está escrito en la Biblia. Mi futuro está escrito en la Biblia. El apóstol mismo lo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. No importaba lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo y para quién lo estaba haciendo y vivió por él. Es más, ni se casó, porque él quería entregar su vida completa al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces prefirió estar solo y emprender un camino tortuoso, complicado, difícil, pero él era feliz porque estaba cumpliendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Entonces nosotros tenemos que comprender esa cuestión tan importante en nuestra vida, que no se trata, la Biblia no se trata solo de leerla, porque hay muchas personas que la leen, pero no entienden lo que está pasando con la Biblia. Hay que creerla y obedecerla, porque de nada me sirve que yo lea la Biblia si estoy haciendo lo que yo quiero. Eso no sirve de nada. La Biblia uno la lee ¿para qué? Para creerla y para obedecerla. Esa es la verdadera clave, no solo para leerla, porque yo he escuchado a muchas personas que tienen algún cierto coeficiente intelectual y que cuando leen la Biblia dicen, bueno, es un buen libro, porque narra algunas cosas que ocurrieron en el pasado y lo increíble y las increíbles maravillas que Dios hizo. Entonces lo ven como un libro histórico. Y puede ser que sea un libro histórico, pero Dios lo deja como ejemplo de lo que ocurrió y de lo que nosotros podemos recibir si vivimos de acuerdo como estamos ahora. Entonces, necesitamos vivir dándole honra a Dios y teniendo temor de Él en nuestros corazones. En Samuel 2:30 la Biblia nos dice algo. Samuel 2:30 la palabra del Señor nos dice: por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren esto. O sea, Dios está diciendo: ¿quieres realmente estar bajo mi bendición y mi cobertura? Pues entonces haz lo que yo te estoy pidiendo. Porque si tú sigues actuando perdidamente y como tú quieres, viviendo como tú consideras que es, porque te consideras autosuficiente, dale. Serás tomado en poco. Pero si quieres estar en mi voluntad, serás tomado para mucho. Entonces la decisión es nuestra. Eclesiastés 8:12 también nos dice algo. En Eclesiastés 8:12 la Biblia nos dice algo. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Porque por muy mal que haya hecho, si empieza a caminar por el camino de Dios, válgame la redundancia, el Señor puede perdonar y hacer cosas maravillosas en él. Y aquí se aplicaría lo que dice la Biblia: que los primeros serán los postreros y los últimos serán primero, y los primeros serán postreros, porque entran y reconocen la bondad de Dios y empiezan a caminar, mientras que los que ya venían caminando con Dios empiezan a retirarse porque se aburren de lo que están haciendo. Y la Biblia dice que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, si empezamos antes, tenemos que terminarlo para siempre, para estar con el Señor para siempre. Y este versículo nos declara pues a nosotros que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida para que nos vaya bien. Tomémoslo en cuenta a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Mire, no hay nada mejor que tomar en cuenta a Dios para poder realmente recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Queremos que nos vaya bien. Ahí está lo que el manual nos está diciendo. El manual del cristiano es la palabra de Dios. Lastimosamente, mi hermano, muchos de nosotros tenemos más temor del qué dirán nuestros amigos que qué dirá Dios. Muchas veces nos preocupamos por agradar más a las personas que al Señor. Por esa razón es que a veces algunos, mire hermano, a veces la iglesia no es pídala cantando, sino que la iglesia es, la palabra de Dios es para darse
Y lógicamente a algunas personas no mucho les va a agradar, pero es la palabra de Dios. O sea, no es que yo le esté diciendo, ni tampoco, por supuesto, mi intención no es lastimar a nadie, pero la palabra es la palabra. Y cada quien agarra lo que le corresponde, incluyéndome a mí. Yo agarro lo que a mí me corresponde también, porque estas prédicas incluso son para mí. Yo necesito de esto que Dios me está diciendo y de lo que yo estoy diciendo por medio de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros entonces comprendamos que el temor a Dios es lo primordial. Tenemos que obedecer y honrarlo. Y la Biblia también dice, hay un pasaje muy bonito que está quiero que lo veamos, cómo nosotros podemos alcanzar algunas cosas maravillosas en esta vida. Y lo vemos en el libro de Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Oiga eso. O sea, hermano, si, y amigo que me escucha, ahí en la palabra, en la palabra del Señor, mire lo que dice: honra a tu padre y tendrás largos días de vida. Entonces, cuando uno empieza a honra a Dios y honra a sus padres, es una petición con promesa, un mandamiento con promesa de Dios de tener largura de días y nos irá bien, porque estamos honrando a nuestros padres. Y qué maravilloso es eso. Mire, qué maravilloso es para un padre cuando su hijo realmente es bien portado. Pero imagínese usted de un padre que los hijos son mal portados. ¿Cómo cree que se va a sentir? No se siente honrado. Por el contrario, algunos se pueden sentir hasta avergonzados de sus hijos por sus actitudes, aunque lógicamente tenemos mucho que ver en eso, porque recuerde que una de las cosas que nosotros como padres tenemos es la educación de nuestros hijos. Mire, yo os lo he dicho siempre a los caballeros cuando nos reunimos, que si alguien tiene un papel importante en la educación de los hijos, es la madre. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque supo crear a mis hijos. Y mis hijos son el reflejo de lo que ella les enseñó. Así de sencillo, porque uno no está, el padre no está, se va a trabajar, sale de madrugada, llega de noche, los niños están dormidos o no se han levantado. Entonces la madre está todo el día ahí. Entonces los hijos son el reflejo de la educación que una madre les da. Y cuando vemos a un hijo rebelde, peleonero, pleitista, maleducado, todo, es porque tenemos una madre que no lo supo educar. Entonces, por favor, tampoco me van a empezar a ver a mí así las mamás. Ah, te hermano, ahí sí como que la vino y la trae contra nosotros. No, yo le estoy diciendo lo que es. Porque es cierto, o sea, es lo que la palabra de Dios nos indice. Nosotros, un hijo va a honrar a sus padres, entonces, pero los padres tienen que cumplir también con la función que les corresponde. Y recuerde que la misma palabra del Señor nos lo dice a nosotros. Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no sea parte de él. O sea, entonces también a nosotros nos están dando responsabilidad. Y cada quien debe aprender a asumir el papel que le corresponde, tanto el papá como la mamá. Entonces, porque lógicamente, si no hay una buena educación, si no hay un buen fundamento para que un hijo sea educado y honre a sus padres, lógicamente adelante vamos a recibir las consecuencias de eso. Y cuando veamos a hijos rebeldes, hijos que caen en cualquier tipo de cosa, es porque no hicimos un buen trabajo. Ahí están las consecuencias de lo que sembramos. Entonces no podemos cosechar cosas buenas si no hemos sembrado cosas buenas. Eso es lo importante, intentámoslo. O sea, no, mire, por favor, mi hermana, yo las aprecio mucho, le tengo mucho aprecio a las mujeres y siempre he hablado muy bien de ellas. Y eso se lo he dicho a mi esposa. Y le he agradecido la educación que le ha dado a mis hijos, porque ella los ha educado, yo no. Es mentira que le voy a decir, ah, no, ellos son así porque la educación que yo les di. No, eso es mentira, fue ella. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Entonces hay que reconocer el trabajo de que se hace. Y claro, somos un equipo, porque hacemos las cosas juntamente los dos, ambos juntos. Entonces, posiblemente una de las causas por las que no nos va bien en la vida es porque no aprendimos a obedecer y a honrar a Dios por medio de nuestros padres. Y probablemente nuestros padres tampoco hicieron la parte que le correspondía. Entonces esto se convierte en una cadena, en un círculo vicioso. Pero nosotros, cuando venimos a los pies de Dios, podemos convertir esto en un círculo virtuoso si empezamos a hacer las cosas mejor y como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Si es que mi hermano amado y mi amigo, más claro no se puede entender esto. ¿Qué necesitamos nosotros para que nos vaya bien en la vida?
Pues yo me quedaría con el pasaje de Josué 1:8. Y me gustaría que se lo leyera. Ese pasaje me gusta mucho. Oiga, bueno, mírenlo, porque ahí está. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer lo que en él está escrito. O sea, no solo lo leas, sino que para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, no solo algunas cosas, todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No hay ninguna otra clave para el éxito. A mí que me disculpen todos los oradores del éxito y de la prosperidad, pero la verdadera clave de que me vaya bien y tenga éxito en mi vida está en este pasaje de las Escrituras del libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Esa es la clave. No hay que descubrir el agua azucarada. Ahí está. Y oiga quién lo dice. No lo dice Pedro, no lo dice Pablo, lo dice Dios mismo. Es que mis hermanos amados, ¿qué necesitamos para que nos vaya bien en la vida? Meditar en la palabra de Dios y hacer todo lo que en ella está escrito. Porque es mi manual. Es algo así como que Dios me está diciendo, mira, haz esto, porque eso es lo que yo quiero que hagas para que te vaya bien en tu vida. Entonces, tengo que hacerlo. Si quiero que me vaya bien en la vida. Si me va mal en la vida, por favor, no tengo por qué echar la culpa a Dios. ¿Sabe algo? Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia que hay padres, o sí padres, cuando uno mira las noticias de aquel jovencito de 17 años que murió acribillado a balazos en la calle o en un autobús, después llega este muchachito de 17, 16 años andaba asaltando. Después llega el papá y llega la mamá y sabe que lo primero que empiezan a decir, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, y empiezan a reclamarle a Dios. No, hermano. No, mi amigo. Usted no tiene por qué reclamarle a Dios absolutamente nada. Más bien cuidémonos de hacer semejante barbaridad. Porque yo me imagino que el Señor desde el cielo sabe que enviaría a don Ramón, le levantaría así la gorrita y le diría, por tu culpa, ¡ping! Y le pegaría en la pura cabeza. Porque ¿quién es el culpable que los hijos anden asaltando? A ver, dígame usted, ¿Dios? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable de que los hijos anden en la calle sin qué hacer porque no se les dio estudio? ¿Fue Dios el que tuvo la culpa? Como le digo, somos buenos para empezar a echar la culpa a medio mundo, incluyendo a Dios. No, no, no. Nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. ¿Queremos que nos vaya bien en nuestra vida? Entonces meditemos en la palabra de Dios y hagamos todo lo que en ella está escrito. Y entonces tendremos éxito en la vida. Así es, mis hermanos amados, benditos de mi Padre. Vamos a orar y le vamos a decir, Padre, gracias, Señor, porque este es el consejo de Dios para mi vida. Esto es lo que Dios está poniendo en mi corazón y en mi vida. Entonces yo tengo que ponerme en sintonía con Él por medio de su Espíritu Santo. Recuerda que Él me dio su Espíritu Santo para que yo pueda comunicarme con Él. Porque la letra en sí es muerta, pero el Espíritu de Dios que mora en mi vida vivifica eso y me muestra lo que hay que hacer. Entonces, Señor, te damos gracias, bendito Padre. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a entenderlo escudriñando tus escrituras o tu palabra. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Escudriña las escrituras y nadie te va a engañar. Nadie, hermano, nadie con 3 dedos de frente o que se considere de un alto coeficiente intelectual podrá engañarnos si nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, las escrituras. Porque la autoridad que yo tengo como servidor del Señor no radica en mí, sino que radica en la palabra de Dios, que es la que yo expreso. Porque a la hora que alguien me venga a decir a mí, pero mire, usted lo dijo, ¿sabe qué? A mí no me reclame. Voy a reclamarle a él porque yo le dije lo que estaba escrito en la Biblia. Así que si me quiere reclamar algo a mí, vaya a reclamárselo a él. Entonces ahí radica mi autoridad. Así que, Señor, glorifícate. Bendícenos. Pero sobre todo, danos
el espíritu de discernimiento para poder conocer tu perfecta voluntad, para hacer lo que tú quieres que hagamos, para que nos vaya bien en nuestra vida y para que tú bendigas nuestro caminar. Bendice la vida de mis hermanos y amigos que hoy nos sintonizan. Y Señor mío, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Benditos de mi Padre. Tengan ustedes muy buenas noches. Sobre todo, como siempre les digo, cuídense. Y quiero decirles que ya estaremos abriendo nuestra iglesia. Tenemos programado ya para el 4 de agosto. Se les va a estar dando indicaciones cómo lo vamos a hacer, porque 4 de agosto o 4 de octubre. Se les va a estar mandando algunas indicaciones porque entramos a una nueva normalidad. Entonces se van a hacer algunas cosas diferentes. Por lo tanto, por favor, solamente obedezcamos y podemos pasar momentos maravillosos en la presencia de Dios y juntos en armonía. Benditos de mi Padre, tengan ustedes muy buenas noches. Descansen, porque mañana es un día diferente. Que el Señor me los bendiga. Pasen buenas noches. Amén.